Avisamos. 3, 2, 1. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ecuador Explore. Hoy nos acompaña Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner. ¿Sí lo dije bien? Perfectamente. Garantizo que siempre primará el interés nacional por sobre intereses particulares o de cualquier grupo político o económico. Y los invito a todos, sinceramente los invito a todos, a los que hoy no me apoyaron, a los que hoy están en contra de esta candidatura, respeto su opinión y los invito nuevamente a todos, como el que más, para trabajar juntos por el Ecuador del futuro. Ok, bienvenido economista, muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarnos en este espacio. Es un gusto para nosotros poder compartir con usted, poder hacerle esta entrevista y pues bueno, que muchos de los ecuatorianos le puedan conocer un poquito mejor, quizás ya no solo como el vicepresidente, sino al nivel humano. Encantado de estar aquí, Giancarlo, gracias por la invitación. Ok. Otto, sabemos que ha estado en la academia, ha sido pues vicepresidente, corrió por la presidencia también recientemente. ¿Qué hay actualmente para Otto? ¿En qué se encuentra? Volví a lo que siempre he hecho, que es mi trabajo en Ecuador. Yo me dedico hace más de 20 años que volví al país. Yo vine de Alemania en el año 2006. Después de ver a Ecuador hacer el mejor mundial de su historia. Justo coincidía mi graduación de la universidad con el mundial de Alemania. Tremenda casualidad, tremendo regalo de graduación. Bueno, volví al Ecuador y empecé a trabajar. Trabajé mucho tiempo en comunicación, en radiodifusión principalmente, algo en telecomunicaciones. He trabajado y sigo trabajando en construcción, en comercio y en agricultura. Esos sí son los sectores en los que he estado activo y en los que directa o indirectamente sigo de alguna forma involucrado. Con la excepción de la radiodifusión, de la que me he alejado, que fue mi actividad predilecta por mucho tiempo, y quizás por la que más la gente me conoció en el ámbito laboral, pero desde el 2018 que entré a la función pública no volví, lamentablemente, a la comunicación, a la radio. ¿Piensa en algún momento regresar? Nunca digas nunca. Siempre pienso que originalmente pensaba que no era compatible el rol de figura pública con el rol de comunicador. Yo ya no soy necesariamente una figura pública, ya no estoy activo en política. Lo que pasa es que he avanzado tanto en mis otras responsabilidades que se me hace difícil encontrar el tiempo para realmente comprometerme a tener la constancia que se necesita para comunicar correctamente. Porque tú puedes hacer una entrevista como esta, y de hecho atiendo cada vez menos por razones de tiempo, pero atiendo muchas de las invitaciones que recibo para este tipo de espacios. Y sin embargo, si uno se hace responsable de un espacio como este, ese es un compromiso con una audiencia, sean muchos o pocos. Y eso significa que tienes que tener una disciplina que te permita hacerlo con una constancia obligatoria. Entonces, eso hoy no lo puedo hacer, esa es la verdad. Usted suele proyectar a nivel político una imagen muy técnica, ya a diferencia del político al que, pues bueno, malamente nos han acostumbrado aquí en Ecuador, ¿no? Después de su paso por la vicepresidencia, por el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué le deja esto? Yo me tomé muy en serio esa responsabilidad. Creo que cuando uno asume un compromiso de esa magnitud, tiene que estar consciente que debe de estar preparado. Es irresponsable hacerlo sin conocimientos mínimos, sin capacidades mínimas. Yo creo que las tenía. Y me parece que, como he hecho comunicación tanto tiempo, una de las cosas que a mí más me ha molestado de la mayoría de los políticos, de los más visibles, es que su imagen pública es enfocada básicamente en el bochinche y el berrinche. O sea, todo es bronca, todo es denuncia, muchas veces calumnia, sin parámetros éticos, sin parámetros técnicos. Se montan sobre el tema de moda sin un análisis objetivo. Y yo siempre he pensado que si uno quiere que las cosas cambien, tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, tú difícilmente me verás a mí acusando a alguien de algo sin sustento. No me gusta acusar a nadie, peor sin sustento. Nunca me verás insultando, faltando el respeto a nadie. Inclusive cuando he sido insultado y he sido ofendido, agredido, calumniado. Creo que siempre hay que guardar la compostura. Creo que hay que dar ejemplo de buen comportamiento en ese sentido, de altura. Eso falta mucho en nuestra política. Y nunca me verás opinando de algo que no sé. Prefiero decir no sé
Y la gran ventaja de estar en esas posiciones es que normalmente sueles tener acceso a los mejores expertos y puedes invitarlos a que te saquen de la ignorancia y te permitan aprender de temas en los cuales, una vez que has adquirido el conocimiento, vas a poder ayudar de mejor forma. Entonces, bajo esos parámetros hice mi vida pública, mi vida de servidor público. ¿Qué me dejó el paso por la vida pública? O sea, cuando yo entré o cuando yo acepté ser parte de un gobierno con el cual yo no tenía cercanía, siempre pensé que iba a ser, o siempre supe que iba a ser un espacio lleno de desafíos, ¿verdad? Nunca me imaginé la magnitud de los desafíos que terminamos teniendo. Correcto. Y ese quizás con pena, porque fue una tragedia, pero la pandemia, el paro nacional, fueron momentos muy dramáticos, muy difíciles, llenos de dolor, llenos de angustia, llenos de incertidumbre, pero también llenos de aprendizajes, llenos de ejemplos valiosos de personas que lo dieron todo sin esperar nada a cambio, lleno de el privilegio de poder servir en momentos difíciles, dar un paso al frente cuando los demás no lo hacen. Y creo que eso para mí vale oro en el lado humano, en lo personal. Eso es lo que me lleva en el corazón. Como yo siempre dije, la bendición de haber podido entrar como salí, con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Y eso muy pocas personas lo pueden hacer o lo logran hacer, aunque lo quieran en la vida pública. Porque normalmente, o en muchos casos, quienes entran a la vida pública cambian de matrimonio y de patrimonio, ¿verdad? Y esa es una de las desgracias del país. En mi caso, yo soy la misma persona, hablo igual, me he visto igual, como igual. Yo no he cambiado. El paso por la vida pública me transformó en muchas facetas de mi vida, en lo humano, pero no me cambió como persona. Mis valores, mis principios siguen siendo los mismos, mi forma de vivir sigue siendo la misma, y eso es un privilegio, eso es una suerte. Y como te digo, a veces alguien me dice, oye, pero estuviste en eso, qué difícil, ¿por qué lo hiciste? ¿Te arriesgaste? ¿Te calumniaron? ¿Te desprestigiaron? Lo que sea. Todo lo negativo, ¿no? Porque antes, en ese momento, el mayor de los riesgos cuando yo entré era que te calumnien, el prestigio, claro, eso era hoy el mayor de los riesgos es que te maten. O sea, yo agradezco que estoy vivo, yo agradezco que estoy en mi país, yo agradezco que tuve esa oportunidad. Yo soy muy grato de esa oportunidad que tuve, de verdad te lo digo. Usted menciona algo importante, y es que usted, o sea, no tuvimos la oportunidad como país de verlo en un periodo completo. Uh-huh. Ya, como usted menciona, decidió salir por la puerta grande. ¿Qué cree que le faltó? ¿Qué le hubiese gustado de pronto a día de hoy completar? O sea, hay cosas que quedan pendientes que a mí me hubiese gustado poder empujar un poco más. También esos dos eventos que te menciono, la pandemia y el paro, cambiaron en mucho la planificación y los objetivos del gobierno. Pues si tú tenías metas en obra pública, metas en economía, metas en inversión extranjera, en todas las metas, porque yo trabajaba con métricas, ¿no? Entonces teníamos objetivos, todo eso teníamos objetivos claros en cada sector, en seguridad, en salud. Todo eso se trastocó y pasamos a un modo de respuesta de emergencia. Y en un caso y mucho más en el otro, más prolongado en el caso de la pandemia. Y casi la totalidad de los esfuerzos del gobierno se concentraron en eso, y de los recursos de los ecuatorianos se concentraron en eso. Entonces quedaron muchas cosas pendientes. A mí un montón de horas que a mí me hubiese gustado poder impulsar con más ímpetu. Ayer me fui a Machala, por ejemplo. Para mí es una obsesión casi que se completen los pocos kilómetros que faltan por completar de los 170, 160 kilómetros que es la ruta entre Guayaquil y Machala. Una de las rutas más transitadas y más importantes del país. Estamos en el año 2026 y seguimos con una carretera de 1970. No hay explicación, no hay justificación. Yo impulsé mucho que se complete esa concesión. Y mira que en nuestro país a veces pasan cosas inexplicables. De la misma provincia que tanto había reclamado esa vía, con justa razón y derecho, salieron líderes a poner un proceso judicial, un amparo para detener esa concesión, porque no querían que se ponga un peaje más. Entonces yo te pregunto, ¿no? Aquí estamos en la provincia del Guayas, es una vía, más allá de la polémica respecto a esas concesiones, es una provincia que tiene todo concesionado hace 20 años.
Tú has ido a las provincias donde no hay buenas concesiones. ¿Cómo están las carreteras? ¿Has visto? Esa es la alternativa que tenemos en nuestro país para poder circular y mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, esa carretera, esos pocos kilómetros que faltan por ampliar a 4 carriles, para mí en lo personal, era una meta que tenía que me hubiese gustado cumplir. Entregar las obras de los hospitales que se construyeron, que los empezamos a construir con los recursos del terremoto. Una ciudad como Pedernales, epicentro del terremoto, no tenía hospital, lo empezamos a construir. Yo impulsé mucho que eso se haga. En el camino nos encontramos con obstáculos de corrupción, los denunciamos, los responsables presos, todo eso retrasó el proyecto. Ya se entregó, pero me hubiese gustado ser parte de eso. Lo mismo el Hospital de Bahía. En Muisne teníamos un proyecto de trasladar unos fondos chinos para que se construya un hospital en Muisne. Bueno, en fin, tantas cosas. Me puedo poner a enumerar proyectos de agua potable y de alcantarillado que estábamos apoyando que hagan los gobiernos autónomos descentralizados. Yo estaba muy enfocado en que las cosas pasen, en que se hagan las cosas. Ese era mi enfoque. Yo decía, no sobra la plata, de hecho falta. Pero los proyectos para los que hay presupuesto hay que empujarlos con fuerza. Y si hay que ayudar a un gobierno autónomo descentralizado para que haga obras con créditos reembolsables, no reembolsables, qué sé yo, apoyarlo, hay que hacerlo, no hay que andar pensando quién se lleva el mérito de la obra, sino hay que lograr que la gente tenga ese beneficio. De pronto el cálculo político a veces pesa más. Desgraciadamente, aquí están peleándose es por quién sale en la foto de la obra. Y yo te invito a que busques si en algún proyecto de los tantos que se hicieron, casas, vías, hospitales, hay una foto mía. No hay. Yo no creo en eso. Yo creo que las obras no son de los políticos. Los políticos están en la obligación de que se hagan de forma eficiente, honesta y a tiempo. Punto. Esa es la obligación que tenemos. Y por ende poner una foto de uno, o sea, si tú sacas de tu bolsillo y pagas por la obra, chévere, pon tu foto. Pero los políticos no somos sino meros administradores de los recursos públicos, no son nuestros y por ende el uso de ellos, si bien es cierto es nuestra responsabilidad en ese aspecto, no nos debería de permitir adueñarnos de las cosas. Esa es obra, dicen, de tal presidente, es obra de tal presidente. A mí eso no me gusta, porque yo creo que las obras se logran es con el esfuerzo de todo un país, ¿no? Todos somos los que pagamos para que se hagan. Incluso años atrás, y les invito a que chequen esto, se da mucho de que un mercado, un parque, y había un cuadro que decía, sí, esta obra fue realizada por tal persona. Sí, a mí eso no me gusta. Yo creo que puedes, por razones históricas o documentales, puedes poner obra inaugurada en tal fecha, fulano de tal alcalde, que puede ser, pero la pancarta grandota, la foto, entonces nunca hubo. De hecho, una vez un contratista puso una imagen mía y yo la mandé a sacar. O sea, me molesté mucho porque no va conmigo eso. Quizás es porque los políticos están pensando siempre en las elecciones, ¿no? Yo no estaba pensando en las elecciones, estaba pensando en hacer bien mi trabajo. Y que ese trabajo sea lo suficientemente valioso como para que la gente, digamos, tome una decisión. Pero no estaba pensando en promocionarme nunca, en ningún momento. ¿Qué le deja a nivel personal la experiencia de el manejo de crisis que tuvo que tener a día de hoy? ¿Cómo? Me gustaría saber esos días en los que estaba pasando la pandemia, ¿cómo era cuando llegaba a casa? Estábamos en Quito. A ver, ese sector no era mi responsabilidad como vicepresidente. Tú sabes que los vicepresidentes tienen responsabilidades preasignadas, delegadas por decreto. Correcto. Yo no tenía nada que ver ni con salud, ni con emergencias, ni con nada. Lo que pasó es que, y esto poca gente lo sabe, pero es que en las primeras 2 semanas o 3 del COVID, el presidente Moreno tuvo que estar aislado porque había una sospecha de que él tenía COVID y no se quería comunicar. Okay. Porque si se comunicaba, se podía generar más alarma en la sociedad. Él recibió muchos ataques injustos en ese sentido porque decían se escondió, ¿dónde está? ¿Verdad? Y me tocó a mí como vicepresidente, que ese sí es un rol, asumir el liderazgo, sobre todo al inicio de la crisis. Y como yo no soy experto en pandemias, lo que hice fue traer a los mejores expertos. Se arma el Comité de Operaciones en Emergencia, el COE, con las autoridades de cada uno de los sectores involucrados: salud, seguridad, infraestructura, todo. Armas una gran mesa, pero aparte yo había armado un consejo de asesores con epidemiólogos, especialistas internacionales y médicos, que mientras no estábamos reunidos en el pleno del COE, ellos estaban conmigo trabajando los detalles de lo que íbamos a hacer.
Y a veces no nos gusta reconocer lo bueno, sino solo ver lo malo, porque así es. Y yo te invito a que tú revises las medidas y el tiempo en el que se tomaron esas medidas en el Ecuador, de restricciones de movilidad, de aislamiento. Fuimos de los primeros países en el mundo en hacerlo. No habían protocolos de ese tipo, los tuvimos que crear. De hecho, esos protocolos fueron replicados en casi toda América Latina. Me llamaban los presidentes a pedirlo. Y funcionó muy bien en casi todo el país, excepto en Guayaquil. De hecho, Ecuador se pone en el mapa del COVID por la tragedia de Guayaquil, que fue una tragedia muy dolorosa y muy difícil y de una magnitud casi inexplicable, totalmente inesperado, porque veníamos preocupados de monitorear las ciudades con más extranjeros, en este caso Quito. ¿Por qué? Porque se suponía que el virus lo traían quienes viajaban. Y de hecho los primeros casos se identifican con extranjeros en Quito, a quienes le damos seguimiento. Pero la bomba catastrófica ocurrió aquí en Guayaquil. Entonces, por las razones que sea, yo creo que hay responsabilidad de parte y parte. Se falló aquí en la aplicación de las medidas. Tuvimos quizás menos cooperación de las autoridades locales. Tuvimos menos cooperación de la ciudadanía. En Quito se dijo toque de queda, nadie sale, no hay eventos públicos, y nadie salió, no hubieron eventos públicos, la gente se guardó. En Guayaquil la gente fue a graduaciones, fue a matrimonios que estaban prohibidos, los tuvimos que clausurar con la gobernación en esa época. Estaban prohibidos, pero igual fueron. O sea, no le dieron muchos ciudadanos la importancia al problema que realmente tenía. Y al inicio la gente un poco menospreciaba la magnitud del problema, porque no lo habíamos sentido todavía a flor de piel. Y bueno, pasó lo que pasó, hasta 700 muertes diarias, un sistema sanitario colapsado, un sistema funerario colapsado. Y claro, yo estaba en Quito a cargo de la toma de medidas, viendo que esto ocurría en Guayaquil, y lo único que hice fue decidir venir a Guayaquil a resolver el problema. Pero de nuevo, ¿no? Con métricas. Triste decirlo, la métrica era el exceso de fallecidos. Ni siquiera te puedo decir fallecidos por COVID, sino el exceso de fallecidos. ¿Por qué? Porque tú no tenías capacidad de saber quién tenía COVID y quién no tenía COVID. Pero había gente muriendo, ya sea porque había contraído la enfermedad o porque el colapso del sistema sanitario no le permitía tratar correctamente otra dolencia. Todo tiempo. Claro, es que si estabas tratándote un cáncer o tuviste una complicación o tú te hacías diálisis o te accidentaste, el sistema sanitario no te pudo atender correctamente. Entonces sumaste al exceso. O si te dio dengue, que mucha gente tenía COVID y dengue en Guayaquil. Eso fue otro elemento mixto, ¿no? Le decían COVID-dengue, le decían. Mucha gente empezó a tener eso. Era altamente mortal, letal. En la sierra no había ese riesgo. Pero bueno, había un sistema funerario colapsado, no por falta de capacidad de operación, a pesar de que estaban con una demanda 10 veces más alta de fallecidos, sino por temor al contacto con los difuntos. Tú trabajabas en una funeraria y sencillamente no ibas a trabajar, ¿ya? Porque te daba miedo el contacto con un fallecido. Y todo eso sumó. Habían factores psicológicos, habían factores de infraestructura, evidentemente, habían factores humanos, gente que tenía legítimamente miedo de ir a trabajar. En los hospitales 50% de ausencia del personal de salud. Y tú sabes que cuando detecté esa estadística, yo di una cadena nacional reclamándoles en tono enérgico, respetuoso pero enérgico, al personal de salud. Yo estaba en Quito. En Quito no pasaba nada. Y les reclamé fuertemente, diciendo, si te metiste en esto, es por vocación, y este es un momento en el que tus ciudadanos te necesitan. Pero claro, es fácil hablar desde lejos. Es fácil ser autoridad, dar órdenes. Eso es fácil. Lo difícil es ser líder. Y para liderar hay que dar el ejemplo. Ese fue el momento. Después de esa noche yo fui a mi casa, porque decías, ¿cómo era el regreso a casa? Era duro. Aislado, preocupado por mi familia, igual que todos, en una ciudad en la que nosotros no tenemos nuestra residencia, que era Quito. Y esa noche no dormí. Dije yo, ¿cómo le puedo decir a un ser humano, médico o no médico, que vaya a hacer lo que yo no estoy dispuesto a hacer? Y al día siguiente, a primera hora, viajé a Guayaquil y empezamos a liderar en primera línea la respuesta a esa crisis tan dura que fue la de Guayaquil. Empezando por el abastecimiento de insumos, pasando por la mejora de la atención en salud y terminando en paralelo con el tema de la crisis funeraria. Ahora yo te decía, trabajábamos con métricas, ¿no? Entonces teníamos
3 métricas principales por resolver. Okay. La primera, el bajar el número de fallecidos de 700 diarios a lo que sea nuevamente el número normal, que es 60 en Guayaquil. ¿Ya? Pero cualquier cosa en medio de una pandemia por debajo de 80 era un número... 700 fue... desde, ¿la media o el tope? No, el tope. Okay. Desde última semana de marzo, que fue cuando llegué, hasta 21, 22 de marzo, hasta segunda semana de abril, tuviste picos entre 500 y 700 diarios. Picos. Bueno, fallecidos, imagínate, una locura. Demasiada gente. Sí, entre 400 y 700. Un día hubo 710. Yo todas esas cifras las tengo aquí porque comprenderás que para mí fue traumático. Para muchos, no solo para mí. Y te decía, trabajábamos con 3 métricas. La una tenía que ver con el exceso de fallecidos, con la crisis funeraria, cómo dábamos un entierro digno a los cientos, si no miles de personas que estaban esperando una funeraria que no había. No porque no tenían capacidad, sino porque no querían trabajar. ¿Ya? O tenían miedo. Legítimo, yo no lo cuestiono. En la otra métrica era el tema de cómo bajamos la mortalidad, es decir, cómo controlamos los contagios y cómo atendemos mejor a quienes están contagiados. Cercos epidemiológicos, que se cumplan las medidas de llevar alimentos a las casas para que la gente no tenga que salir, todo eso. Y el otro frente era el de atención en hospitales, o sea, métricas de insumos. ¿Qué falta? ¿Dónde se consigue? No había nada, pues no había mascarillas, no había en el mundo, no es que no había en Ecuador. Yo usé la misma mascarilla 2-3 semanas y la ignorancia, ¿no? Yo le echaba alcohol porque empieza a oler mal, pero resulta que cuando le echas alcohol pierde las capacidades de filtración. O sea que yo me metía en las UCIs y en las morgues con una mascarilla que no servía. Yo no sé cómo nunca me enfermé, pero bueno. Y las métricas nos fueron respondiendo en función del trabajo que estábamos haciendo hasta que se estabilizó la crisis allá por mediados de abril en Guayaquil y gracias a Dios no volvimos a tener crisis de esa magnitud. Luego llevamos ese aprendizaje de manejo de crisis. Yo fui hospital por hospital, ciudad por ciudad, a transmitir ese aprendizaje, pero liderando con el ejemplo. Es decir, ahora que yo estoy en el hospital, sí te puedo decir a ti que no has venido, ven a trabajar, que aquí estamos todos. No te va a pasar nada. Si tú trabajas en la morgue, en la funeraria, ven a trabajar, que aquí estamos todos y te vamos a dar todo lo que necesites. Dentro de lo posible, evidentemente las condiciones no eran óptimas, pero dentro de lo posible te vamos a conseguir lo que necesites para que puedas trabajar. Y eso se atendió así. Fueron quizás 3 semanas muy duras, de mucho dolor. En ese momento tú no lo sientes tanto porque estás con la tensión y la presión de la responsabilidad. Y de resolver, claro. Entonces no puedes derrumbarte. Pero estaban todos los ingredientes para que yo emocionalmente colapse. Correcto. De hecho, me tocaba porque parte del trabajo era comunicar, transmitir serenidad, transmitir autoridad, transmitir liderazgo. Y fíjate, tú te dices la diferencia, ¿no?, entre ser líder y ser autoridad. Son dos cosas muy distintas, pero combinadas son muy potentes. Y creo que lo logré, pero yo antes de pararme frente a la cámara para hablarle a los ecuatorianos, a mí me costaba un esfuerzo muy fuerte. Tratar de un poco borrar todo lo que había vivido ese día y enfocarme en lo que hay que comunicar y transmitir esa seguridad que necesitaba el país en ese momento. Fue muy difícil. Creo que bien o mal lo pude hacer porque la gente conectó con la honestidad del mensaje. O sea, para liderar tú tienes que conectar. Y la única forma de conectar es cuando la gente percibe sinceridad. Y yo nunca oculté una cifra, nunca escondí un error. Siempre reconocí las carencias, las dificultades, las transmitía porque necesitaba que la gente sepa lo difícil que era la situación para que ayuden arrimando el hombro como les correspondía, quedándose en casa, lavándose las manos, ¿ya? Pero claro, es difícil y esto es muy importante y quizás una de las mayores dificultades que tuvo la costa en relación a la sierra, sobre todo en relación a Quito. En la costa la mayoría de las personas viven de una economía informal, viven del día a día. Cuando tú le dices a alguien que tiene trabajo fijo en el sector público, en una embajada, en una multinacional, quédate en casa, chévere, o sea, el único riesgo, peor a alguien en Suiza, en Alemania, que les daban hasta $1,000, $1,500 para que vivan, chévere, o sea, el único riesgo que tienes es en ganar algo de peso, por no salir a hacer nada, ese es tu único riesgo. Pero cuando eres una persona que no tiene ni agua en la casa para lavarse las manos, que vives en unas condiciones casi infrahumanas,
que no tienes que comer, ¿cómo te quedas en casa? Ese fue gran parte del problema y por eso gran parte de la respuesta fue llevar alimentos a las casas y crear este bono de emergencia, que eran, no me acuerdo si $150 para necesidades básicas de las personas durante 6 meses, creo que fue. Pero por eso te digo, mira lo integral que fue el tema de cómo responder a esa crisis. Sin duda nunca falta gente que te quiere cuestionar, evidentemente existieron errores. De mi parte nunca faltó voluntad, nunca faltó honestidad, nunca faltó valentía para dar un paso al frente, nunca. De mi parte y de la gente que me acompañó. Hoy en día estamos pasando por una crisis, no igual, pero una crisis a nivel de salud que es muy notable y creo que todos la hemos visto. Hoy en día, si usted fuese presidente, ya que corrió por la presidencia recientemente, ¿qué medidas hubiese tomado? En el sector salud. En el sector salud. Mira, los discursos políticos son normalmente, o los discursos de los políticos son normalmente tergiversados por los intereses de esos políticos, ¿verdad? Entonces viene un bando y dice, es que la corrupción empezó en tal gobierno. Y viene otro bando y dice, no, que la corrupción era de fulano y yo heredé del problema. Y el tema al final del día es que los políticos no están para decir que heredaron problemas, sino para dar soluciones. Nos podemos pasar años viendo dónde nació el problema de salud. En mi opinión, tiene décadas. De hecho, uno de los partidos que más cuestiona el problema de corrupción en el sistema de salud, su lista, la número 5, fue fundada por un tipo que fue preso por robar en el sistema de salud. ¿Me explico? Entonces hay que ser como cara dura para venir a hablar de eso como que si es un problema ajeno. Y lo que necesita la sociedad es reconocer que es un problema de todos. Que hay corrupción en el sistema de salud, por lo menos hace 20 años de la forma en la que hay ahora. Y que se ha ido agravando y deteriorando. ¿Ya? En gran parte, lo que ha pasado es que como no hay tanta inversión pública por falta de recursos en otros sectores, los sectores esenciales no pueden parar. Y son los que siguen teniendo algo de recursos para hacer inversión pública. Salud, energía, electricidad. Entonces, los rateros, los delincuentes, se han ido a tomar esos espacios. ¿Ya? Con el respaldo de grandes mafias, del crimen organizado. Gente que, si tú les cortas el contrato, te matan. Eso ha pasado más de una ocasión, por ejemplo, con directores de compras del Hospital Teodoro Maldonado. Correcto. ¿Ya? Entonces, hay un problema muy profundo de corrupción que no se va a resolver hasta que no tengamos una justicia con la capacidad de combatir la impunidad. Que tenga la entereza y el respaldo político para tomar sanciones, para que la gente no solo sea sentenciada, porque, por ejemplo, de la época de la pandemia hay algunos sentenciados que nosotros denunciamos, pero resulta que desde la cárcel siguen delinquiendo. Siguen contratos, en chats, en vainas desde la cárcel. Entonces, no solo que sean sentenciados, sino que cuando son sentenciados cumplan una sentencia en las condiciones que tiene que ser para evitar que sigan delinquiendo, con las restricciones de comunicación y de acceso a la información que tienen que tener, por seguridad de los demás, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo en la cooperación entre el sector público y privado. Por ejemplo, esta historia de las derivaciones del IES es positivo. El problema es que todo se corrompe. Tú compras un tomógrafo nuevecito en un hospital, a las 2 semanas ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque el responsable de derivar se encargó de que se dañe para derivar a un hospital privado y cobrar una comisión. Esa es la realidad. Te estoy hablando de personas que están ahí para servir, que ganan un sueldo, que tienen una... Bueno, eso ocurre. Pero no es solo responsabilidad del técnico o médico que dañó la máquina para derivar. También es de los privados que se presta para eso. O sea, es de los dos por igual esa responsabilidad. Los dos merecen ser sancionados de forma ejemplificadora. Tenías las derivaciones al IES. Y se hizo una bola de cientos de millones de dólares que los hospitales decían no me han pagado. Muchos hospitales, no quiero generalizar. Y cuando revisabas, ¿por qué me estabas cobrando? Atenciones fantasmas, ficticias. Facturas infladas. Entonces, ¿qué pasa? Y al final del día te doy esa vuelta para responderte, porque yo creo que hay soluciones para todo. Pero nada va a funcionar mientras vivamos en una sociedad en la que no podemos confiar entre nosotros. Porque la ley del más vivo es la que prevalece. El más sabido. El que sabe ganarse un billete por la izquierda. Mientras vivamos en una sociedad así es imposible. Entonces,
tú tratas en posiciones de liderazgo de predicar con el ejemplo. Yo creo que lo hice. A mí nadie me puede señalar de nada ilegal, incorrecto, sin mentir. Pues sencillamente no lo pueden hacer. Por eso no existe una denuncia en contra mía, porque no lo pueden hacer. Es decir, el rato que tú tienes que llevar una acusación en contra mía a lo formal, no tienes cómo sustentarlo. Ya, por eso no lo han hecho. Pues ya son 6 años que yo salí del servicio público. Entonces, si no, ya lo hubieran hecho. Entonces, necesitamos una sociedad en la que podamos todos confiar. Y yo siempre digo esto, para resolver ese y todos los problemas, porque soluciones hay. Yo pienso que se puede mejorar los sistemas de derivaciones, la cooperación público-privada. Pienso que cuando tú vas a un hospital, el hospital no debería de tener una farmacia externa, sino que tú deberías de, con tu cédula biométrica, proyecto que sacamos adelante en gran parte con este fin y con el fin de utilización en transporte público, ya te voy a explicar, pero ya está vigente ese proyecto. Con tu cédula biométrica tú puedas cargar la receta y la puedas retirar en la farmacia que te dé la gana, ¿verdad? El costo es el mismo para el Estado, porque tú le dices a todos los distribuidores farmacéuticos, yo pago tanto por el paracetamol, tanto por el antibiótico, tanto por la penicilina, yo eso es lo que pago como Estado. Si tú quieres participar de esta red que te va a dar mucho volumen, bienvenido sea. Y si no quieres, pues allá problema tuyo, anda vende más caro, mira a quién le vendes. Pero yo quiero que mis ciudadanos puedan en la cédula ir a retirar sus medicinas, que en su cédula tengan el historial médico, tengan las recetas, tengan las atenciones, tengan la información. Para eso era la cédula biométrica. Para eso y para dar pasajes gratuitos en transporte público. Que tú en el bus te subas, porque a veces no te quieren coger porque tienes tercera edad, no te quieren dar el descuento, eres estudiante. Bueno, poderle regalar, en vez de subsidiar combustibles, poderle dar pasajes a la gente cargados en la cédula. Te voy a dar 30, 40, 60, 80 pasajes. Yo creo en los subsidios bien enfocados. Yo prefiero dárselos a la gente directamente. No de forma indiscriminada e incontrolada, sino directamente al estudiante, a la persona con discapacidad. Entonces, sí hay soluciones. Pero las soluciones pasan porque podamos confiar en el sistema. Porque cuando yo te dé a ti el pasaje en la cédula biométrica, lo uses tú, que eres el que está destinado a recibir ese beneficio porque estás en una condición que amerita que te dé ese beneficio. Que cuando te cargue una receta un médico sea realmente lo que necesitas y no sea un negocio de que tú vas a sacar la receta para después venderla. Porque esas cosas ocurren en nuestro país, desgraciadamente, cuando se implementan estas ideas que funcionan en otros lados. Pero aquí, como no podemos confiar, gastamos mucho de nuestra energía, mucho de nuestra capacidad, de nuestros recursos, en desconfiar. En desconfiar es como cuando tú contratas a alguien para que te dé un servicio en tu casa y resulta que tengo que estar aquí porque va a entrar fulano a la casa y no puedo confiar que va a entrar. ¿Me explico? O sea, en otros países fulano entró, salió y tú sabes que no pasa nada y tú estás en tu trabajo. Pero imagínate el doble desperdicio de recursos que es la desconfianza. ¿Me explico? Entonces, una sociedad, cuando tú ves, yo he estudiado muchos años economía y me he enfocado en desarrollo, cuando tú ves el desarrollo de los países, el único factor común que vas a encontrar es ese. Los países que han logrado el desarrollo no ha sido ni porque encontraron petróleo, cobre, litio, no. Esa no es la razón. La razón es que encontraron un sistema o diseñaron un sistema en el que la gente no solo puede confiar en sus líderes, sino que confía entre sí. Y por eso los esfuerzos están encaminados todos en el mismo sentido. Esa es la solución. Para todo, tócame cualquier tema. Por ahí hay que empezar. Es súper difícil, puede tardar años, pero por ahí hay que empezar. Ecuador siempre ha sido conocido primero como un país de paz, también como un país de paso. Actualmente y desafortunadamente Ecuador es muy apetecible para el narcotraficante. Desgraciadamente. Por su ubicación, sí, por estar dolarizado, por el volumen de exportación también que hay. ¿Cómo revertimos esto? La seguridad relacionada al narcotráfico. 2 o 3 cosas ahí. Algunas, mejor dicho. Volvemos a lo mismo. Un sistema judicial confiable, en donde cuando sentencias a alguien cumpla realmente una sentencia en las condiciones que merece. Y en ese sentido, yo propuse en campaña que sea una cárcel como la que acaba de hacer el gobierno. Evidentemente le están dando un uso que yo no comparto, porque esa cárcel no es para políticos. No es para ser ejemplo de los políticos. Esa cárcel tiene que ser para personas que representan un riesgo para nuestra seguridad que necesitan física. Ser aislados. Claro, aislados de verdad. Asesinos, vacunadores, violadores. Ellos sí. Políticos, y esas son ya revanchismos, no sé. A mí esa vaina yo no comparto eso. De hecho, yo nunca, el otro día me ponía a pensar, ojo, sin
sin tomar partido judicial por ninguno de los dos, porque yo no soy juez ni me interesa hacerlo, si han cometido un delito, si han contrabandeado combustible, si han manipulado la justicia, que cumplan la pena que corresponde, pero en las circunstancias que ameritan, al riesgo que representan. Evidentemente no han matado a nadie, ¿me explico? Son delincuentes que sean tratados como tal, pero en las condiciones correctas. Y que esos espacios restringidos, que son pocos, porque no es tan grande esa cárcel, se utilicen realmente para los peligrosos, para los que cuyo acceso a la comunicación al exterior nos pone en riesgo a los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay un paso positivo. Con la salvedad del uso equivocado de esos espacios. Okay. Ya. Segundo, yo hice curiosamente un estudio en mi último año de universidad sobre el problema del narcotráfico, más enfocado en la crisis colombiana en esa época y la afectación del uso de glifosato en la frontera norte de Ecuador. Y tú sabes que el resumen al final del día es que esto no tiene solución si no se aborda también desde el lado de la demanda. Porque mientras exista gente dispuesta a pagar fortunas por drogas, va a haber delincuentes dispuestos a hacer cualquier barbaridad por hacérselas llegar. Entonces, si los países receptores de la droga, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, no trabajan realmente en combatir el consumo de drogas, aquí siempre vamos a tener, en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú, vamos a tener narcotraficantes con el poder económico que les da una capacidad de someter al Estado en muchas circunstancias. Someter a los jueces, a los políticos, a los alcaldes, a los policías, los someten. La fuerza pública. Ya, y por las buenas o por las malas. Entonces yo creo que esto no se resuelve sin cooperación internacional y sin trabajo en la lucha contra la adicción y el consumo de droga en los países de destino. Otto, en 2023 usted no pasó a segunda vuelta, ¿ya? Se dice en buena parte que el tema del debate presidencial tomó un peso bastante fuerte. ¿Usted cree que hoy en día, no el debate per se, pero sí quizás esos pequeños cortos que luego salen en redes sociales, le dan un peso bastante o quizás un poco más alto a la campaña presidencial como tal? Yo era candidato favorito a ir a segunda vuelta hasta el asesinato del alcalde de Manta y luego el asesinato de Fernando Villavicencio. Esos fueron los dos eventos que marcaron esa elección. Yo venía con una buena aceptación ciudadana de una mayoría de ecuatorianos que vieron con buenos ojos mi gestión pública. Salí con muy buenos números de la vicepresidencia. La gente pensó que yo me iba a lanzar en el 2021 y que era la mejor opción. Y yo, como me tomo estas cosas con mucha responsabilidad, pensé que primero yo estaba muy afectado anímicamente por lo que había vivido en la pandemia. Hasta me enfermé, estuve 1 mes y medio con una hepatitis muy fuerte después de salir del cargo. La gente pensó que yo salía a ser candidato. Nunca fue mi plan. O la gente, bueno, ciertas personas vendieron esa narrativa. Luego me fui un poco a fortalecer o a recuperar el tiempo que no le pude dar a mi familia durante esos 2 años. Estuvimos 1 año fuera juntos. Yo estuve en la Universidad de Harvard como invitado, estudiando y compartiendo experiencias. 1 año, y justo cuando me graduaba se anticipan las elecciones, que no estaban para mí, digamos, programadas, claro. Y nos toca armar este esfuerzo. Por responsabilidad, más por deber que por deseo, porque la verdad es que meterse en eso es, en mi caso al menos, es complicarse la vida, ¿no? Yo sí voy por las razones correctas. Yo no tengo intereses de estar en la política para resolver mis problemas judiciales, económicos, ¿no? Yo eso, gracias a Dios, no tengo, y los que he tenido los he sabido resolver con mis propios medios. No necesito la política para eso. Y creo que es uno de los errores que hay, que la gente se mete por esas razones equivocadas. Perdón. Entramos en la campaña, 8 candidatos. Y curiosamente la pelea era con el correísmo y su candidata, con el señor Pérez, que venía haciendo en el 2021 una gran campaña, y con el señor Herbas, que tenía 7% Herbas, pero los demás no aparecían. Los asesinatos de Agustín Intriago, que en paz descanse, y de Fernando Villavicencio, que en paz descanse, movieron mucho el tablero y nos llevaron a un debate en un ambiente, en un clima nacional enrarecido, de incertidumbre, de temor, de angustia, hasta de rabia por tener que estar en esa situación.
Pero al debate yo todavía llegué como favorito. Ya con menos distancia de los demás, pero como favorito. Venía ya creciendo el candidato que reemplazó a Villavicencio. Venía creciendo Topic con el discurso de seguridad. Pero todavía llegué como favorito. Tanto llegué como favorito que todos se dedicaron a atacarme. O sea, todos fueron a pegarme. Y a mí no me molesta eso. Yo eso lo sé manejar. Lo que no me gustó y que no me permitió quizás manejar mejor el debate o aprovecharlo mejor fue que no me dejaban responder a los ataques. O sea, me aludían, me acusaban, me calumniaban y yo no podía responder. Y eso creo que fue un error del formato. En ese espacio, en mi opinión, yo ni siquiera lo percibí. Y yo aquí voy a estar con lo que tú decías. Daniel Noboa estaba a mi derecha. Yo lo conozco al presidente Noboa desde el colegio. Pero yo no lo vi como algo... ahí mientras estaba al lado mío, no lo vi como... no me levantó ninguna alarma de que lo había hecho mejor o que había destacado. Yo no lo percibí así. De hecho, lo escuché dar datos equivocados, ¿ya? De temas de energía, sobre todo. Y dije, pero no dije nada porque dije, este man... o sea, no pasa nada ahí, ¿no? ¿Para qué voy a meterme a discutir eso? Pero ahí viene lo que tú dices. Él manejó muy bien la difusión de cápsulas post-debate. Mejor que todos. Nosotros no. Si tú revisas objetivamente el debate como un debate tradicional de 60, 90 minutos, no me acuerdo. Para el que lo vio completo. Y tú ves mis intervenciones, objetivamente, yo tengo facilidad de palabras, domino los temas, conozco el sector público, tengo información fresca en la cabeza hasta el día de hoy. Entonces se nota una diferencia, pero eso ya no importa. Lo que importa son las cápsulas, lo que tú dices. Es decir, lo que llaman el postdebate. Y en eso sí, ya nosotros veníamos, como te digo, con tendencia a la baja. La gente pensó que necesitaba dos cosas: o un candidato que te dé una fuerte promesa de seguridad, así sea demagógica, o un candidato que parezca como algo nuevo, distinto, lejos de la pugna, o el voto del pésame de Fernando Villavicencio, que fue a donde se fue la mayoría de los votos nuestros. La mayoría de los votos nuestros se fueron al voto del pésame de Fernando Villavicencio. Pero no hay mal que por bien no venga. Yo no me arrepiento de nada. Si tú revisas mi campaña, nunca mentí. Siempre dije lo que creía que eran las soluciones para el país de forma objetiva, seria. Recibimos reconocimientos públicos como mejor plan de gobierno. O sea, yo hice la tarea, ¿no? Yo siempre me siento que lo hice con responsabilidad y no tengo arrepentimientos. Y fue una bonita campaña. No es poca cosa sacar casi 1 millón de votos, 700,000 votos. Y bueno, los candidatos favoritos quedamos, porque el señor Herbas no sacó ni 1%, Yacu no sacó ni 5%, yo estuve en 7%. O sea, los favoritos del anticorreísmo, del no correísmo, quedamos como quedamos. Pero eso ya es historia. Se está discutiendo después de la consulta que se hizo, el voto-respuesta que hubo de parte del Ecuador hacia el oficialismo. El no reciente. Correcto. Ya, de noviembre. ¿Cómo le podemos explicar al ecuatoriano que quizás, primero, no entiende bien, y segundo, la juventud, parte de la juventud que por la politiquería que muchos de estos políticos han planteado, ya no se están interesando tanto en la política? ¿Cómo le podemos explicar que las reformas son importantes, que estas consultas también son sumamente importantes? Sí, lamentablemente no le ha pasado solo a Noboa, le ha pasado a Lasso, le ha pasado a Febres Cordero, algunos presidentes. Las consultas casi nunca se tratan de la pregunta, sino es una oportunidad de darle un mensaje al proponente, que normalmente suele ser el gobernante. El momento político que está viviendo el... Entonces, yo no sé si ya habíamos salido de los apagones o estábamos ya habíamos salido de los apagones, creo. Se acababa de revisar temas de subsidios. Yo puedo estar de acuerdo en eso, pero hay que entender que tienen un costo político esas decisiones. Hay que tener determinación, valentía para tomar esas decisiones que, aunque son correctas, sabemos que son impopulares. Entonces, lo que se vio ahí fue un reflejo del sentimiento ciudadano en ese momento en relación al proponente de la consulta, que era el gobierno. Eso fue lo que pasó. Y las preguntas tú podrías haber creído que eran buenas o malas, pero ya sabemos, la historia nos ha dicho que eso es secundario y no creo que lo vamos a cambiar. Y ojo, no solo en Ecuador. Le pasó a Charles de Gaulle, que fue la razón por la cual dejó su último mandato. El presidente histórico de la posguerra francés, el general de Gaulle, su última acción como presidente fue convocar una consulta que perdió. Y era una de esas consultas así, casi que quieres abrazar a tu mamá en Navidad, ¿verdad? Y le dijeron que no, pero no era la mamá, sino que le dijeron que no a él. Y lo mismo pasa acá. Entonces,
hay que entender los tiempos políticos, hay que saberlos manejar en beneficio de los intereses del país. Desgraciadamente en ese caso, más allá de si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con todas, ya ni me acuerdo cuáles eran, pero fue un mensaje del gobierno. Básicamente eso fue, como suele ser siempre. Se habla mucho de este tema de los apagones. Venimos saliendo de este tema de que porque no había lluvia, no había luz. Ahora tenemos esta situación en la que no se le ha dado mantenimiento a estos equipos de distribución, se puede decir, para que lleguen a las redes, a los transformadores ecuatorianos. ¿Hay Pero alguna respuesta seria? O sea, ¿hay algo que se puede hacer? Yo sé que igual esto no es algo que se va a solucionar mañana. No, pero ahí sí hay una negligencia grave. Claro. O sea, no, ahí sí, porque el problema viene desde el gobierno de Lazo, y ya lo sabíamos, y es muy sencillo contratar generación en firme, a diésel, y a veces cuando uno está en una urgencia pierde la noción de las cosas, ¿no? Es decir, en emergencia, ¿qué puedes traer lo más rápido? Trae unas barcazas, chévere, listo. Ya, pero ya eso máximo un año y medio, porque tú en 9, 12 meses puedes montar parques termoeléctricos fácilmente. Puedes traer generadores e instalarlos. Y si se ponen a contratar la chatarra que contrataron, por la fortuna que contrataron sin garantías, casi $200 millones a la basura literalmente, y encima no hay un responsable. Entonces aquí no sobra la plata. O sea, esos 200 millones bien hicieron en asignarlos para la crisis. Pésimo han hecho en no tener capacidad de gestión o siquiera la más mínima honestidad para dejar por lo menos algo que funcione. Entonces estamos atrapados entre la incompetencia y la corrupción, y eso suele ser la historia de nuestro país. Y al final del día pagamos los platos rotos todos. Dicho esto, sí es verdad que hay problemas de transmisión, pero los apagones no fueron por problemas de transmisión. Tú por problemas de transmisión puedes tener ciertas intermitencias, ciertos problemas de calidad de energía, pero apagones de 12 horas por problemas de transmisión. No, esos fueron problemas de generación, ¿ya? Por una sequía muy fuerte, eso es verdad, en un modelo hidroeléctrico que es 80-85%, un modelo energético, perdón, que es 80-85% basado en hidroeléctrico, que eso tiene muchas ventajas en precio, en medio ambiente, pero tiene esta debilidad. Entonces, la debilidad es que si no llueve, no hay luz. No funciona, ¿ya? Entonces, dicho esto, si a eso le sumas que las pérdidas o el robo de energía se ha casi triplicado del 2022 acá, es decir, tenemos un déficit de energía, pero además lo poco que generamos se lo roban. Entonces no generas recursos para poder hacer las inversiones que necesitas en redes o en generación. Estás en un modelo que evidentemente no tiene cómo funcionar. Entonces, bien han hecho en intervenir, mal han hecho en hacerlo como el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no es representante de la acción pública, el Ejecutivo tenía que ir a la Fiscalía. O sea, el presidente no es el jefe del fiscal, ¿ya? Pero son mensajes que para mí son preocupantes. Yo entiendo que el gobierno busca dar una imagen de estamos encima del tema, pero hoy caen los caudales en Masar, en Coca-Cola Sinclair, y no queda más que pagar todavía el switch porque no tenemos capacidad de generación. O sea, el riesgo de apagones, ya casi 3 años después de que empezaron los apagones, más de 3 años después de que empezaron los apagones con Lazo, el riesgo de apagones sigue tan vigente como en ese momento, tristemente. Aparte de que hay una estadística, la vamos a estar poniendo por acá, los equipos están funcionando a su máxima capacidad. Totalmente, pues estamos sobre, o sea, el país, los 8 gigavatios, un poquito más que genera, estamos al límite hace rato. Y te digo, es fácil traer generación, en 9 meses lo puedes resolver. Térmica, no es la mejor, pero es la más segura, pero es cara, es contaminante, pero es un complemento que necesitamos con urgencia. Ok. Otto, ya estamos finalizando. Quisiera hacerte esta pregunta en torno, porque se ha hablado mucho sobre el fenómeno del niño, que se viene, hay mucha expectativa de que va a tener un impacto muy grande para nosotros. ¿Tenemos información de esto? ¿Crees que realmente hay la posibilidad tangible de decir, sabes que esto va a pasar y por esto vamos a adelantar las elecciones? No se puede. En el 2023 pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Se formó, es que el niño se forma. El tema es si llega a nuestras costas o no. Y eso solo lo sabe la naturaleza, que tiene esa capacidad de ser impredecible. Entonces, la realidad es que no estamos preparados y que si viene la crisis va a ser muy grave. Esa es la triste realidad. Ojalá no venga, ojalá la naturaleza nos vuelva a hacer el favor de desviar ese fenómeno. Otto, ya para terminar, si tuvieras enfrente a un joven ecuatoriano que actualmente no cree ya en la política, que no está interesado en involucrarse en estos temas, que realmente es importante, ¿no?
¿qué le dirías? Lo que siempre les digo cuando estoy con ellos, ser joven, la juventud, no es una virtud. La juventud no es una virtud. A veces uno dice joven y entonces, eso es como positivo, porque es joven. No. La juventud lo que es un desafío. El desafío de hacer las cosas mejor de lo que las hemos hecho los demás. Si tú eres joven y quieres repetir los mismos errores de mi generación, de la de mi papá, evidentemente el país no va a cambiar. Entonces es una responsabilidad ser joven. La responsabilidad de tomarse las cosas en serio, de tratar de hacer las cosas mejor, de marcar la diferencia. Así que para eso es la juventud, para usarla en ese sentido. Perfecto. Otto, te agradezco mucho. Me gustaría dejarte la cámara para que puedas dejarle un mensaje final a todas las personas que nos están viendo. Vivimos en un país lleno de virtudes, de oportunidades, y es su obligación como jóvenes hacer lo que esté a su alcance para que este país supere los problemas que tenemos en el frente. Nosotros tendemos a dividirnos por ideologías, por problemas, cuando en verdad estamos básicamente en la obligación de unirnos por objetivos que nos son comunes para poder vivir en armonía, en paz, para poder encontrar paz, progreso, futuro aquí en nuestra propia tierra. Que eso lamentablemente cada vez es más difícil. Pero creo que está en nuestras manos cambiarlo, está en nuestras manos ser responsables, está en nuestras manos predicar independientemente de lo que hagamos, grande, pequeño, predicar con el ejemplo de valores, de principios, de responsabilidad. Háganlo y van a ver que si eso se transmite, si eso trasciende, vamos a ir mejorando siempre como sociedad. Gracias por tomarse el tiempo de ver este espacio y gracias por la invitación, Giancarlo. Muchas gracias por ver esta entrevista. Esperamos pues que hayan aprendido algo, que algo de todo lo que hemos compartido el día de hoy pues les pueda acompañar, les pueda servir. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Otto, y gracias a ustedes por siempre compartir con nosotros. Para servirlos. Un abrazo.